Muy buenas tardes. Hemos venido aquí los representantes de la Comisión para la Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la verificación de la firma del proceso de autorización de partidos políticos. Esa es una comisión que nombrara nuestro presidente Nicolás Maduro precisamente para la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos también representantes del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Está nuestra hermana Jacqueline Faría, el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, el secretario de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate, y mi persona, introduciendo en el Consejo Nacional Electoral un documento para que el Consejo Nacional Electoral considere, basado en el artículo 32 de la Ley de Reforma Parcial, de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Si ustedes me permiten, voy a proceder a leer lo que dice el artículo 32 de esta citada ley. La inscripción de los partidos políticos se cancelará y en el literal D señala: la inscripción de los partidos políticos se cancelará cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la ley o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación, aquí subrayado nuestro, su actuación no estuviere ajustado a las normas legales. En este caso, el Consejo Nacional Electoral, actuando de oficio a petición del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia o de otro partido político, este segundo es el caso que en este momento nos ocupa, podrá solicitar un partido político podrá solicitar y el Consejo Nacional Electoral decidir cancelar su inscripción en el registro. Es público, es notorio, es comunicacional y está plenamente demostrado que la llamada MUD incurrió en el más gigantesco fraude que haya conocido la historia política y electoral de Venezuela. Estamos hablando que en el proceso de activación de la firma, sin ninguna razón, sin ningún motivo, ellos hubieran podido perfectamente recoger 195.000 firmas que eran las requeridas en el reglamento del Consejo Nacional Electoral para activar una organización política. Pues dijeron barbaridades, que habían recogido 3 millones de firmas, que habían votado 800.000, que eran 2.600.000, que después eran 1.900.000, pero la frase que quiero rescatar fue la que publicó el señor Capriles Radonsky en un video que está en las redes sociales, en Periscope y en Twitter, donde dice que se auditaron todas y cada una de esas firmas que se entregaron ante el Consejo Nacional Electoral. Luego, el señor Torrealba, secretario ejecutivo de la llamada MUD, señaló que las firmas entregadas eran, entrecomillado, impecables. Esas supuestas firmas impecables encontramos, cuando se hizo el análisis correspondiente con presencia de testigos de la oposición venezolana y de las fuerzas de la patria, se encontraron 307.747 firmas que no cumplieron con uno o más criterios técnicos. Y de esas firmas que no cumplieron con uno o más criterios técnicos, resulta que 53.658 son irregularidades muy graves. Por ejemplo, 10.995 personas fallecidos. Por ejemplo, y esto es mucho más grave incluso que los fallecidos, 9.333 números de cédula que no aparecen en el archivo de venezolanos cedulados, es decir, son cédulas inexistentes, 1.335 inhabilitados políticos por estar sentenciados con sentencias firmes por delitos graves y 3.003 menores de 18 años. Esto prefigura, sin duda alguna, un gravísimo fraude a la ley y al reglamento establecido por el Consejo Nacional Electoral y, en consecuencia, actuando en base al artículo 32, literal D de la ley citada, hemos venido a solicitar la cancelación de la inscripción del llamado partido político Mesa de la Unidad Democrática por estar incurso en el fraude electoral más grande que haya conocido la historia del país. Pero las implicaciones que esto traería para el futuro del referendo revocatorio que esta misma agrupación con fines políticos ha venido solicitando en los últimos tiempos. Fíjense, hay unos elementos que son muy claros. El primero de ellos es que ellos incurrieron en un fraude de la ley al señalar que el número de firmas que ellos estaban entregando era 1
por cierto, encomendaron la tarea de traer toda esa cantidad de firmas fraudulentas, más de 307.000, a una persona de una muy dudosa moralidad. Nos estamos refiriendo a un señor que además que fue denunciado por corrupción y que aparece en un video donde él está recibiendo dinero de un empresario a cambio de una reunión con el señor Capriles Radonsky. Ya el hecho de que ellos hayan dicho un número que no era, pues ya señalaría que ahí está incurriéndose en una situación irregular. Pero luego nos encontramos con eventos realmente bárbaros que prefiguran el fraude más grande que haya conocido la historia electoral de Venezuela, que hayan puesto 10.995 personas fallecidas a firmar, que hayan puesto 9.333 números de cédulas que no existen, que hayan puesto 3.003 menores de edad a firmar y que hayan puesto 1.305 inhabilitados por delitos graves a firmar, señala un evento fraudulento que está tipificado, que el Consejo Nacional Electoral está obligado, a petición del Ministerio del Interior o a petición de un partido político, a atender de inmediato y de forma expedita esta solicitud que estamos haciendo, la cancelación de la inscripción como partido político de la llamada MUD. Nosotros no estamos señalando absolutamente nada respecto al artículo 72. Lo que sí decimos es que cómo se va a activar un artículo de la Constitución con un basamento tan profundamente manchado, tan profundamente ensuciado por graves hechos contra el reglamento que el mismo Consejo Nacional Electoral estableció. Nosotros creemos, más allá del derecho que tengamos los y las venezolanos establecido en el artículo 72 de la Constitución, creemos que el partido MUD se le debe cancelar la inscripción porque está incurriendo en gravísimos hechos de fraude y corrupción en contra del reglamento establecido por el Poder Electoral. ¿Nace el PSUV o solo lo hacemos conjuntamente? Lo hicimos en la Comisión de Verificación de las Firmas que nombrará el presidente Nicolás Maduro, el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos del Gran Polo Patriótico. No, realmente lo que dice la ley es muy clara. La ley dice que ante el Consejo Nacional Electoral, en el artículo 32, nosotros queremos recordar que ya nosotros introdujimos ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional un amparo constitucional para defender los derechos difusos de las venezolanas y venezolanos vulnerados en esa barbaridad. La señora, por ejemplo, de Barinas, cuyo hijo falleció hace 3 años y que aparece firmando de forma grosera. El señor Capriles Radonsky utilizó los números de cédula de 10.995 venezolanos fallecidos. Esa señora demandó. Eso es otro elemento importante. Además del amparo que nosotros introdujimos ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues los ciudadanos y las ciudadanas ya han hecho más de 8.600 denuncias penales y administrativas ante los 23 tribunales superiores de los 23 estados del país. No, mire, fíjese, si alguien está convencido de la propuesta de diálogo, ha sido el presidente Nicolás Maduro, que ha sido siempre su norte y su planteamiento, que haya un diálogo sin condicionamiento. Nosotros no podemos señalar o condicionar el diálogo a un delito. Imagínense ustedes si nosotros dijéramos, bueno, la MUD puede robar o puede matar o puede usurpar identidades, y bueno, nos hacemos los locos para poder sentarnos. No, no es así. Tiene que respetarse. Déjame terminar. Deben respetarse lo que está establecido en la Constitución, en las leyes de la República. Hoy, por ejemplo, vimos a este señor diputado Julio Borges señalar que, bueno, que están dispuestos a violar la Constitución, que están dispuestos a la marcha, a juramentar a unos señores que, por cierto, forman parte de la elección fraudulenta que se dio en el estado Amazonas. El Tribunal Supremo de Justicia prohibió que se proclamara. Es un evento perfectamente normal hasta tanto se dilucide lo que realmente ocurrió en el estado Amazonas. Nosotros estamos convencidos en el diálogo, pero el diálogo es sin condicionamiento. Hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral, nos hemos reunido con la presidenta del ente comicial y eso es un procedimiento expedito. Tiene que ir ahora el Consejo Nacional Electoral ante su consultoría jurídica a recaudar todos los hechos que ellos mismos conocen, porque provino del análisis que ellos hicieron todas estas firmas fraudulentas por parte del partido llamado MUD, y luego me imagino yo que el directorio del Consejo Nacional Electoral considerará la solicitud que estamos haciendo el día de hoy.